Bendiciones, hermanos. Bueno, vamos a tener ahora el segundo video acerca de la continuación de lo que hablamos en el video anterior sobre la roca inamovible y sobre también la inestabilidad de los ciclos de los sistemas. Y ahora vamos a entrar con un tema mucho más, digamos, mucho más profundo en el sentido de que vamos a ir al detalle y tiene que ver con gobernar sobre lo inestable. Esto es algo que prometimos hablar, ¿sí? En el video anterior y entonces vamos a ahondar ahora en esto. Así que les recomiendo de que si no ha visto el video anterior, después de que termine esto, obviamente, recurra al otro para poder también conectar ambos temas. De todas formas, de todas maneras, se puede ver este sin necesidad de haber revisado el otro por si llega aquí por primera vez. Y de plano paso también a invitar a todos los que están viendo a que puedan suscribirse apretando el botón rojo y eso va a avisarle cada vez que haya un video. Es gratis, no se necesita hacer nada más que apretar ese botón rojo y mejor todavía si aprieta la campana, porque si no aprieta el botón de una campanita que está ahí justamente con el suscribirse, entonces no avisa, no avisa. Entonces la campanita es para que te avise inmediatamente cuando un video ya está arriba. Así que, ¿qué les parece si avanzamos entonces con este tema? Gobernar sobre lo inestable. Y para poder hacerlo, vamos a tocar 4 puntos de forma mucho más rápida. Primero, entender de quién es la autoridad. De quién es la autoridad es lo primero que tenemos que respondernos para poder hablar de gobernar. Segundo, qué hacer con esa autoridad. Ya una vez que entendamos de quién es la autoridad, lo tengamos claro, qué hacemos con esa autoridad y ahí voy a especificar un poco acerca de los etnos, las etnias y el cosmos o el orden del mundo. Y tres, cómo se mueven los sistemas. Y aquí ya entramos a hablar de los sistemas de nuevo, porque ahí es donde vamos a ejercer entonces autoridad. Y cuatro, cómo gobernar entonces en medio de la ruptura de algunos sistemas. Y aquí viene la parte definitiva, o sea, cómo gobernamos finalmente en medio de lo inestable, sabiendo que los sistemas son esa arena donde siempre vienen crisis, siempre vienen cambios, siempre vienen vientos, ríos que chocan con esta arena inestable. Ahora, nuestro llamado fue a edificar sobre la roca y de eso hablamos en el video anterior e hicimos también el contraste acerca de la diferencia que hay entre estar sobre la roca y estar sobre un sistema inestable, como pasa con el mundo. Entonces, ¿de quién es la autoridad? Y uno de los versículos que vamos a ver es Romanos 13.1, pero antes de Romanos 13.1 le invito a que leamos Juan 19.9. Dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuestas. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjense que aquí como empieza el tema de la autoridad. Y me gusta este versículo, hay muchos versículos con el que podemos hablar de autoridad, pero me gusta mucho este porque está de la mano con lo que hemos venido hablando, ya que aquí vemos a Jesucristo, quien es la autoridad eterna, enfrente a una persona que en ese momento está ejerciendo la autoridad civil, ¿sí? La autoridad civil, autoridad política, militar, en fin. En ese tiempo Pilato era no solo autoridad militar, también era autoridad civil. El Sanedrín no podía asesinar, no podía mandar a matar a alguien conforme a su ley, si primero no pasaba por el permiso del gobernador romano. Y en este caso Pilato era el que estaba ahí. Los romanos dejaban que los pueblos se gobernaran con sus propias leyes, pero no que le quitaran la vida a alguien. Para sentenciar a alguien a muerte tenían que pedir permiso de Roma. Y en este caso del que estaba representando a Roma y al gobernador, en este caso era Pilato, al hombre que estaba a cargo del ejército también ahí. Entonces, aquí está esta discusión, esta conversación entre Jesús y Pilato referente a dónde está la autoridad. Y por eso es bueno para nosotros, porque nos ayuda a poder entender más hacia adelante lo que estamos hablando. Fíjense, a mí no me habla, le dijo Pilato, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Aquí el concepto de autoridad está ligado al permiso. Tengo permiso para enviarte a la crucifixión y tengo permiso. Yo soy el que da el permiso. Eso está diciendo Pilato. Yo soy el que da permiso y puedo dar permiso para que te suelten o puedo hacer un permiso para que te crucifiquen. Y entonces Jesús le dice, ninguna autoridad
tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba? Y aquí viene de nuevo esta parte que es importante entenderla. Toda autoridad viene del cielo en el sentido de que nada ocurre acá abajo sin que sea Dios quien lo permita, ¿sí? Nada ocurre aquí sin que sea Dios quien lo permita. Pero también esto yo sé que es una afirmación muy general, porque en cierta manera Dios también ha establecido formas de que esos permisos se den, ¿sí? Y una de esas formas son autoridades civiles. O sea, Dios permite autoridades civiles para que las comunidades se organicen conforme a sus creencias, a su entendimiento, a su conciencia, crean leyes y en base a eso entonces establecen permisos para hacer o no hacer algo. Y Dios finalmente lo que hace es juzgar si eso es correcto o no. ¿Sí? Esta es una forma de Dios permitir y no permitir, porque Dios no es un tirano, Él nos permite a nosotros, volvemos con el tema, la autoridad como Dios la ejerce no es como una tiranía, sino considerando que podamos tener libertad de elección, nosotros elegir finalmente lo que estamos decidiendo. Y esto es importante comprenderlo porque Jesús eso le está diciendo a Pilato, que Él está ahí simplemente por algo que tiene que ver con un plan de Dios. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, los permisos primero se concedieron arriba y por eso yo estoy siendo llevado a la crucifixión. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahí se está refiriendo obviamente al Sanedrín. El Sanedrín tiene el mayor pecado porque tú estás aquí básicamente casi por un azar de la época. Entonces, pero ahora vamos a Romanos 13:1, porque ya estableciendo esta idea de que la autoridad está ligada a los permisos, a qué se permite y qué no, al igual que cuando el Señor Jesús dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿se acuerda? Vimos ese versículo en el video pasado, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero luego dice, te daré las llaves para atar y desatar, y este atar y desatar es un concepto legal, digamos, de permitir o no permitir, atar o desatar, permitir o no permitir que algo ocurra, ¿sí? Entonces, eso es autoridad, eso es recibir autoridad. La iglesia tiene autoridad para permitir o no permitir. Y de aquí me tomo, de este entonces, entendiendo esto, para que podamos ver Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, o sea, los que dan permiso, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Yo creo que aquí, en todo este capítulo, en toda esta parte donde Pablo habla de la autoridad, la clave está precisamente en este versículo 3 y 4. Fíjese, está diciendo que el magistrado, el que tiene el poder para permitir o no permitir, el que rige finalmente, el que ejerce la autoridad, está ahí para infundir temor al que hace, dice, no infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, infundirle temor al malo e impulsar de alguna manera al bueno. Por eso dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Ese servidor de Dios se refiere a que Dios permite que estas autoridades civiles estén para poder contrarrestar el mal, para poder ponerle un freno al mal, para poder darle, sí, evitar la corrupción. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. En este sentido lleva la espada, en este sentido es servidor de Dios, porque Él permite o no permite. Dice, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Por qué puse la imagen de Hitler aquí? Porque en Romanos, en el 3 y 4, nos queda claro de que Pablo se está refiriendo a un magistrado que impulsa lo bueno, ¿sí? Y castiga lo malo. Pero entonces cuando ese magistrado no impulsa lo bueno, sino todo lo contrario, persigue lo bueno y impulsa lo malo, como en el caso, aquí tenemos un caso muy radical, en el caso de Hitler y el gobierno del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron fue producir lo malo, impulsar lo malo, financiarlo, construirlo, en fin, y por lo tanto no es una autoridad a la que la iglesia deba ceñirse.
¿Por qué? Porque el marco para que esa autoridad sea realmente un servidor de Dios como autoridad es lo que Pablo está explicando aquí, ¿sí? Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, vuelvo a reiterar, hay una desobediencia civil permitida dentro del contexto de qué es la autoridad en la escritura, sobre todo referente a autoridades civiles que impulsan lo malo, que infunden temor sobre el bien y no sobre lo malo como debería ser, sino que le infunden temor a los buenos. ¿Sí? Ese tipo de autoridad, como lo fue Jezabel, como lo fue Acab, entonces Dios las quita, de alguna manera son llevadas a juicio en tanto la autoridad eterna ejerce su autoridad sobre la tierra. Amén. Y lo va a hacer por medio de diferentes elementos. ¿Sí? Entonces, ya entendiendo esto, nos permite saber quién tiene la autoridad. Y aquí viene el versículo clave, Efesios 1:19, porque vuelvo a reiterar, hay una autoridad civil y hay una autoridad eterna. Y la autoridad eterna rige sobre la civil. Por lo menos nosotros como iglesia debemos saber que Dios nos ha enviado, nos ha establecido en este mundo para ejercer esa autoridad que viene de parte de lo eterno. Ahora, eso no quiere decir que me voy a sentar aquí para mandar a un montón de gente que haga lo que digo. No tiene nada que ver con eso. Por eso le digo, la autoridad tiene que ver con los permisos, con permitir o no permitir, con atar o desatar. Amén. Efesios 1:19, y cuando la supereminente grandeza de su poder, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Aquí quiero hacer una diferencia. Hay una diferencia entre el poder y la autoridad. Porque poder es una potencia, algo que yo tengo en mí mismo. Pero la autoridad es un permiso, es distinto. Por ejemplo, una persona con un arma tiene el poder para quitar de en medio algún enemigo, pero no necesariamente tiene la autoridad para hacerlo. En cambio, un policía tiene el poder para hacerlo, tiene el arma también, puede ser la misma arma incluso, y aparte tiene la autoridad para hacer ejercicio de ese poder. Y al tener la autoridad para poder hacerlo, también tiene ciertos protocolos que cuándo puede hacerlo o no, cuándo hacer ejercicio de ese poder. Por lo tanto, la autoridad es mucho más, digamos, es clave, incluso más que el poder. Delante del trono de Dios, la autoridad es más clave que incluso el poder, porque puedo tener poder y ejercerlo sin autoridad. O sea, Dios no me autorizó para ejercer ese poder. Y de ahí que podemos entender también por qué la iglesia primera, antes de ejercer el poder de Dios sobre algo, esperaba la autoridad de Dios para poder hacerlo, o sea, que Dios les hablara, que Dios les diera, digamos, una dirección de cómo se ejercía ese poder. Bien, entendiendo esto, sigamos entonces con el versículo, dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Por eso aquí es que se está explicando como cosas distintas, principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, le dio autoridad, le dio poder en el sentido del poder de la resurrección, pero además de haberlo resucitado, porque pudo haberlo resucitado y ahí quedó, sino que además lo sentó en lugares celestiales, lo sentó a la diestra del Padre y por lo tanto esa acción de sentarlo también es darle autoridad, ¿sí? El Padre le dio toda la autoridad al Hijo. Dice, y sometió en el 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces toda la autoridad fue entregada de alguna manera a la iglesia para ejercerla. Los permisos fueron entregados a la iglesia para que pudiese ejercerlos. Esto es importante. Entonces, ya entendemos la autoridad. ¿De quién es? ¿Dónde está? La autoridad ahora está en la iglesia. La iglesia debe ejercer esa autoridad y el poder también que Dios le entregó. Ahora, ¿qué hacer con esa autoridad? Porque ahí es donde está el límite, ¿sí?
O sea, yo tengo capacidad para dar permisos porque alguien superior me dio esa capacidad. Y en este caso, ese alguien superior es el Padre. Si yo me salgo de ese alguien superior, ya pierdo toda autoridad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo le habló a los discípulos? Lucas 24:47 y Mateo 24:14 nos explican esto. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Esto voy a hacer el contexto. Jesús aparece en resurrección, había aparecido en otro momento, pero aquí aparece en resurrección, está con los discípulos y les dice, me dieron toda autoridad y todo poder. Por lo tanto, hagan esto. Por lo tanto, id y haced discípulos, ¿se acuerdan? Entonces, en ese contexto es que están estos versículos, Lucas y Mateo. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, la autoridad, la capacidad de permitir o no permitir, fue entregada para poder predicar el arrepentimiento y el perdón, ¿sí? Fíjense, me gusta esto de que estén unidos ambos conceptos. El arrepentimiento y a la vez el perdón. Se ha predicado a todos los etnos. Aquí aparece el concepto etnos. Y Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Aquí está usando otra palabra, no es planeta Tierra, sino mundo como sistema, como un orden, para testimonio a todas las naciones, a los etnos de nuevo, y entonces vendrá el fin. Es decir, que la autoridad, la capacidad para permitir o no permitir, para atar y desatar, se nos fue entregado para ir a los etnos. ¿Qué son los etnos? ¿Qué son las etnias? Son raza como del mismo hábito. Esta es una, con el diccionario Strong, tomando la palabra griega que en ese momento se usó, que Jesucristo usó, entonces etno sería esto, una raza como del mismo hábito, una tribu, alguien foráneo, necesariamente no judío, por lo tanto alguien pagano, no conocedor de Dios, no conocedor de la ley, no conocedor de los mandamientos, ni siquiera de la tradición, gente común, digamos, gentiles, un linaje distinto, un pueblo. Y aquí encierra varios conceptos. Primero, lo que le comentaba acerca de raza, tribu, etnia, y eso todo es tanto genético como cultural, distinto a los judíos, pero también dice pueblo, y aquí le da también una connotación que hoy podría ser una connotación política, porque una cosa es una raza que no necesariamente pueda tener una connotación política, pueden haber muchas razas dentro de una nación, por ejemplo, de un estado hoy en día. De hecho, la mayoría de nuestro estado, el estado chileno, hoy en día hay muchas razas dentro del estado chileno, pero sin embargo, cuando hablamos de pueblo ya le damos una connotación mucho más política. Un pueblo puede tener una representación gubernamental, un orden, un sistema, un mundo. Y entonces por eso es interesante que el Señor Jesucristo envíe a sus discípulos a ir, fíjense, a ir por todo el mundo, a predicar el reino en todo el mundo, en todos los sistemas, para testimonio de todas las etnias. O sea, algunas etnias tenían sus propios mundos. Y efectivamente así fue dentro de la predicación de la iglesia primera. Ellos fueron a culturas que eran distintas a las que ellos conocían, que se organizaban de forma muy diferente, que creían en cosas distintas y llevaron el evangelio del reino a esos lugares. Entonces, él no es una comunidad que se determina por raza, por idioma, por cultura, por historia, y tiene que ver con que el Señor nos envía, nos da la autoridad para ganar ese tipo de comunidades, impactarlas con el evangelio del reino. Y el cosmos, el sistema, ya tiene que ver con un orden, con algo que ordena esta comunidad, con un orden abstracto, ¿sí? Con un orden basado en creencias, basado en acuerdos comunes, con un orden que aglutina una sociedad. Ese es el sistema, ese es el cosmos, ese es el mundo. Juan, por ejemplo, 17:16 dice, no son del mundo, Jesús está hablando, no son de este sistema, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fíjense que normalmente se considera en la iglesia que la palabra mundo se refiere, digamos, a lo pecaminoso de una época. Puede ser que mundo, algo mundano, creo que has escuchado ese concepto, algo mundano puede ser una persona que
está gobernada por diferentes vicios, que a lo mejor es drogadicto, que no puede, tiene ciertas adicciones que no puede soltar, y por ahí podría decir esto es mundano, ¿sí? O ciertas actitudes, hábitos. Pero en estricto rigor, lo que realmente se refiere a mundo en la escritura está hablando de una forma, de un sistema, de un orden, de un orden de pensamiento, de una cosmovisión. Es mucho más profundo porque puede incluir lo que acabo de mencionar, pero es mucho más profundo. O sea, se puede ser mundano, según lo que la escritura dice, sin haber tocado jamás ningún vicio. Se puede ser mundano solo por el hecho de que mi pensamiento, mi forma de ver, mi cosmovisión todavía está alineada a lo que el mundo en esa época o en esta época dice, dicta. Por eso dice esto el Señor Jesús, no son ellos del mundo, ya no piensan como el resto de la gente, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué dice santifícalo? Porque dice santidad no es solo algo moral para Jesucristo. La santidad es ser exclusivo de Dios, ¿sí? Es ser apartado para ser exclusivo de Dios. Por eso dice apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, como tú me enviaste a estos sistemas, así yo los he enviado también a esos sistemas. Entonces un sistema es un orden de comunidades humanas, un orden de cosmovisión, un orden de estructura, un orden legal, incluso un orden político. 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense que aquí Juan, el apóstol Juan, está diciendo que Jesús murió por todos los pecados que se hacen en este sistema. Porque todo sistema que sube, digamos, tiene su momento boom y luego tiene su caída y su destrucción, todo sistema va acumulando pecados y Jesucristo murió por los pecados de todos los sistemas, de las personas, de sus propios mundos, porque cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión cuando llegamos al Señor y esa cosmovisión normalmente está completamente errada, ha nacido de una vida sin Dios y por lo tanto hay pecado en esa cosmovisión, ¿sí? Cosmovisiones egoístas, cosmovisiones llenas de vicios, digamos, que tienen relación no tanto digamos, con lo moral, aunque sí lo incluye, sino sobre todo con la forma de pensamiento, ¿sí? Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, fíjense, vence el sistema, vence la manera de actuar de la época. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Por eso es importante comprender a qué se refiere cuando dice mundo. Porque de otra manera no podríamos entender por qué Juan dice que la victoria es la fe. Obviamente porque la fe no responde a la lógica de pensamiento de una época. Por ejemplo, en alguna época eh, se creía que ciertas cosas tenían más valor. Hoy en día, en nuestra época, se considera de alto valor tener una cuenta en el banco grande, tener 3 o 4 automóviles, pero en otra época eso no importaba porque ni siquiera existía, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Pero por medio de la fe, yo pongo toda mi confianza y todo mi ser y todas mis decisiones en Dios y entonces puedo vencer al mundo porque muero a ese mundo. Amén. Porque entonces deseché la manera de vivir de ese mundo, de la época en la que vivo. Entonces, ¿cómo ejerzo autoridad? ¿Dónde debo ejercer la autoridad? Debo ejercerla sobre las personas, sobre los etnos y sobre las comunidades y sobre los órdenes de estas comunidades. ¿Cómo lo hago? Por medio de la voz de Dios. La tarea entonces social, la tarea en las comunidades no solo es de beneficencia, que sí está bien hacerlo, pero va mucho más allá. La iglesia va mucho más allá de simplemente el acto de misericordia. Sobre todo, hacer el acto de misericordia con entendimiento de por qué lo estoy haciendo y qué es lo que estoy provocando, cómo me estoy yendo en contra del pensamiento del mundo, del espíritu que hay en el mundo, cuando estoy teniendo un acto de misericordia. Eso es lo primero. Entonces hay una autoridad que debemos ejercer para impactar las comunidades y romper sistemas de esclavitud, mundos de esclavitud se quiebren, pierdan su poder a través de una iglesia que logra frenar la corrupción como la sal de la tierra, que logra iluminar los espacios como la luz que está en medio de la tierra. Amén. Amós 6:12, me gusta esta parte de Amós porque explica un poco cómo hay que actuar. Dice,
¿Galopan por las rocas los caballos o se ara el mar con bueyes? Ahí está diciendo algo contradictorio. Obviamente nadie va a ir a pasar el arado por el mar, ni los caballos van a tratar de correr entre medio de las grandes rocas. Dice, para que ustedes cambien en veneno el derecho, por eso hace este ejemplo, porque obviamente el derecho no debe ser cambiado por veneno, se refiere como algo que te mata. El derecho, la justicia debería ser establecida para traer vida, para defender la vida, para defender el bien y no para producir destrucción. Entonces aquí estamos viendo cómo la autoridad eterna está juzgando a la autoridad civil por el hecho de que ellos no han defendido lo bueno, sino que todo lo contrario, han destruido lo bueno. Y dice, envenena el derecho o enajenjo la sentencia del tribunal, y luego se sientan orgullosos por cosas de nada y andan diciendo, ahora somos fuertes, nos hemos hecho imbatibles. Pues bien, yo voy a lanzar contra ustedes, israelitas, una nación que los oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el torrente de la Araba, palabra de Jehová, Dios Sebaot. Fíjense que la conclusión aquí en este versículo es que como el sistema que debía traer el derecho, como esta autoridad que estaba en este sistema debía traer lo recto, en el tribunal, dice de forma literal, no lo hizo, sino que lo corrompió, se volvió algo venenoso, entonces Dios va a juzgar, Él como autoridad eterna va a juzgar, y lo va a juzgar trayendo un juicio que quiebre finalmente este sistema. Por eso es importante para nosotros poder tener este ejemplo, por lo que vamos a ver ahora. Entonces, para poder entenderlo tenemos que entender cómo se mueven los sistemas. Y de esto un poco hablamos en el video anterior. Le expliqué que los sistemas son, en esencia, son, ¿cómo se puede decir?, inestables. Y que por lo tanto, como son inestables, son cíclicos también. Suben y luego bajan y luego caen y luego vuelven a subir y llegan a subir y luego caen. Por eso Eclesiastés 1.9 nos da una pista de cómo son los sistemas de este mundo. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. También lo vimos en el video anterior, este versículo, solo que yo no lo cité así de forma literal, por eso lo quise poner ahora. Fíjense cómo dice que todo lo que hay debajo del sol no es nuevo, sino que es cíclico, se va a repetir, va a tener otras caras, pero al final se va a ir repitiendo. Y esto es algo que hoy en día, incluso los diferentes estudios que se hacen de sistemas, como el sistema económico, como el educativo, como, qué sé yo, sistemas políticos incluso, han llegado a la conclusión de que se mueven por ciclos. O sea, de que algo va emergiendo, luego tiene un auge y luego cuando alcanza el auge, empieza a decaer. Y empieza a decaer hasta llegar a un punto de no retorno, de seguir decayendo. ¿Por qué ocurre eso? Algunos con más velocidad que otros. Algunos se pueden demorar 100 años, otros se pueden demorar un par de meses en ese mismo movimiento. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque en la medida que va creciendo un sistema y va aumentando, ese sistema va acarreando mayor destrucción, va acarreando mayor basura, ¿sí? Va acarreando mayor corrupción, va apareciendo la corrupción de ese sistema, va apareciendo lo débil, lo inestable que es, y va apareciendo también los defectos de ese sistema. Así como que yo me compro, por ejemplo, un televisor y al principio va a funcionar súper bien y va a llegar a un máximo digamos, de su uso en el momento en que yo ya aprendí a usarlo y estoy ocupando todas las características que tiene este aparato. Y entonces ahí va a llegar en un máximo de funcionamiento. Pero en la medida que llegue a su máximo también va a empezar a tener falla y obviamente eso puede demorar 1 año, 2 años, pero luego va a ir decayendo. Si me compro un automóvil, también seguramente un carro, cuando lo use, va a estar en su momento de emerger y en la medida en que yo voy aplicando los funcionamientos que tiene ese carro, ese sistema, para entenderlo bien, entonces, con el tiempo, ese sistema va a agarrar su máximo auge de funcionamiento porque yo lo estoy moviendo y lo estoy llevando a diferentes lugares y estoy usando todas sus aplicaciones. Pero va a llegar un momento que va a empezar a decaer porque va a empezar también a fallar por el uso. Y por eso todos los sistemas, todos, estoy dando ejemplos muy pequeños,
¿sí? Pero lleve este mismo ejemplo a los diferentes sistemas macro, como los políticos, como los educativos, como los culturales. Hay sistemas incluso que responden a la cultura. Y estos sistemas van a llegar también a su decaimiento por el uso, ¿sí? Y a esto se refiere Eclesiastés, no es algo nuevo, es algo que la Escritura ya lo predice, que es lo que fue, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Bueno, lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y por eso es importante comprenderlo, porque como vimos en el video también pasado, desde si hay cosas nuevas, si hay cosas innovadoras, pero estas están siempre en lo eterno. Desde lo eterno, desde la roca inamovible que es Cristo, desde el trono inamovible de Dios, fluye un río y este río está fluyendo siempre con algo nuevo, con una misericordia que se renueva cada mañana para aquellos que han edificado sobre la roca. Pero si yo edifico sobre estos sistemas que son cíclicos e inestables, obviamente se va a derrumbar todo lo que edifique juntamente con el sistema cuando éste se derrumbe. Ahora bien, ya habiendo entendido eso, y aquí tengo un ejemplo que lo pusimos en la vez pasada, de cómo los sistemas tienen estos ciclos de expansión, luego tienen un boom, luego tienen una recesión y luego una depresión. Pero después de la depresión aparece otro sistema o este mismo se transforma para renovarse y luego vuelve a una expansión, vuelve un boom, una recesión y una depresión. Reitero, esto puede demorar un año, en un año ocurrir esto, como puede demorar 100 años. Por ejemplo, en los imperios, como el Imperio Español, cuando estuvo en América, tuvo su momento de expansión, tuvo su boom, tuvo su momento de recesión y hasta una depresión donde no queda nada. Quedan pedacitos por ahí, entre ellos, por ejemplo, que en Latinoamérica todos hablemos castellano. Esas son cosas que no retrocedieron, quedaron ahí producto de lo que este sistema alguna vez fue. Y así es como va generándose las diferentes etapas de la historia. Pero todas son cíclicas. ¿Por qué son cíclicas? Bueno, ahí, básicamente porque Dios sujetó todas las cosas que ocurren aquí en la Tierra a los ciclos de los tiempos cronológicos, ¿sí? Para salir de esta cosa, de esta rueda que da vuelta, la única forma es poder conectarse con lo eterno. Amén. Y entendiendo esto, entonces que la pregunta es, bueno, con esta autoridad que el Señor nos entregó, que le entregó a la iglesia, a una iglesia que está parada sobre la roca que es Cristo, una iglesia que puede fluir con lo nuevo de Dios. ¿Cómo entonces esta iglesia puede gobernar sobre estos sistemas que son inestables? Y lo decíamos la vez pasada, la iglesia por esencia debería ser la más capacitada para poder operar en lugares inestables, porque la iglesia sí tiene donde poner sus pies firmes y por otro lado también tiene cómo fluir con cosas nuevas. O sea, tiene los dos elementos que se necesitan para poder operar en lugares inestables. Pero para eso obviamente hay que tener confianza plena en esa roca. Amén. No puedo tener un pie en la roca y el otro en la arena. No se puede. O confío en Dios o confío en el mundo. No hay dos versiones de esto. Entonces, los sistemas chocan siempre en tres etapas. Estoy simplificando esto, obviamente, para poder hacerlo más entendible, en tres etapas de su fluir constante. Primero, la etapa semi-inestable, que es cuando el sistema está en su boom y es un sistema oficial. Luego viene una tendencia cuando un sistema va creciendo también a la par de este sistema oficial y eso sería lo emergente, lo que va emergiendo. Y la apertura es cuando, y aquí estoy hablando de dos sistemas que están chocando entre sí, la apertura es cuando lo oficial choca con lo emergente. Y la vez pasada yo di el ejemplo y voy a usarlo ahora mismo también para los que estuvieron viendo el video pasado y porque es bueno para los que están acá, de la energía. Usé la energía como la energía fósil hoy en día, el petróleo, el carbón, por ejemplo, todos los derivados de los fósiles, son, digamos, el sistema oficial. Todo gira en torno a eso, por lo menos el 80%, el 90% de lo que se ocupa en la Tierra. Hoy en día viene de ese tipo de energía. Pero también hay una tendencia que podríamos llamarle la energía verde, que se le llama así, que serían energía eólica, energía solar, por ejemplo. Esa sería como la tendencia. Y esa tendencia, como aquí aparece, vendría a ser lo emergente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en algún momento esto pueden chocar o pueden fusionarse, pero ya lo que era oficial va a dejar de ser solamente eso lo oficial.
Fusionarse sería que entonces todo empieza a funcionar de forma híbrida, mitad con fósil, mitad con energía limpia, ¿sí? O que la energía emergente abarque todo lo que se necesita en energía en el planeta y entonces lo fósil deje de ser lo que mueve al mundo finalmente. Y eso sería una apertura, eso sería una ruptura, en donde lo oficial queda atrás y lo emergente toma su lugar. Esto ya ocurrió una vez, lo expliqué también en el video pasado con este ejemplo, cuando antiguamente toda la energía que había en el mundo se movía por base a lo mecánico, a lo cinético, digamos, en el sentido de que se usaban animales, se usaban bueyes, se usaban caballos para poder trasladarse, para mover maquinarias, en fin, se usaban poleas, diferentes mecanismos que hacían uso de la fuerza, digamos, de los animales sobre todo. Y entonces esa era la energía para poder desplazar y mover. Pero luego esto fue decayendo en la medida que vino la revolución industrial, aparecen los trenes, los barcos, en fin, y lo fósil empieza a tomar el lugar de energía. Y entonces poco a poco fue decayendo. Ahora, todos sabemos que en los sectores rurales todavía se usan carretas, todavía se usan caballos, todavía se usa. O sea, quedan siempre espectros, digamos, de lo que fue, pero ya no es el sistema oficial. ¿Sí? Ya se produjo una ruptura en algún momento y entonces otro tomó su lugar. Así son los sistemas. Estoy hablando de sistemas muy grandes, como lo que estoy explicando, eh, que van haciendo estos cambios. Ahora, la pregunta es cómo ejerzo como iglesia la autoridad, cómo ejerzo, cómo llevo el evangelio del reino en estos sistemas, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bien, sigamos avanzando. Entonces, lo emergente siempre está desde la periferia del sistema oficial. Lo emergente, usando el mismo ejemplo, sería en este caso una energía verde, por ejemplo, un segundo, voy a tomar agüita, sería en este caso una energía verde, sería lo emergente, lo que va apareciendo, y en este caso también a veces se queda en la periferia, o sea, al lado del oficial, creciendo, creciendo hasta que toma su misma fuerza y ya lo desplaza. Eso puede ser una opción. Otras veces chocan y se fusionan, como les decía, y entonces una se transforma para poder absorber a la otra. También ocurre. Ahora, la iglesia como organismo vivo debería ser eficaz frente a lo inestable de estos sistemas que son cíclicos, pero el problema es cuando está una religión, cuando la religión como esquema rígido no deja operar a la iglesia, entonces la iglesia se vuelve estática e incapaz de fluir. ¿Sí? Entonces no puede fluir, porque en este sentido la iglesia se transforma en un sistema también. Cuando la iglesia responde con una estructura, cuando la iglesia se institucionaliza como una estructura, deja de fluir. Deja de fluir y como deja de fluir en las cosas que Dios está haciendo en cada época, se empieza a quedar atrás, se empieza a volver inoperante en el mundo, se empieza a volver eh, insuficiente para poder actuar, se empieza a volver ineficaz. ¿Sí? Entonces, y esto tiene mucho que ver cuando se empiezan a honrar tradiciones de cuando el Señor se movió. Por ejemplo, actuemos como cuando hace 100 años hubo un avivamiento y el Espíritu Santo se movió, y entonces ahora actuemos igual, a pesar de que han pasado 100 años, como se actuó allá. Y no estoy hablando de principios espirituales, estoy hablando de tradiciones humanas. Vamos a hacer los mismos edificios donde nos reunimos tal como fueron hace 100 años, porque entonces parece que eso le agrada a Dios. Ese tipo de pensamiento, que de partida no tiene ningún asidero en la escritura y que en parte también ofende a Dios, en el sentido de que le está diciendo a Dios, yo tengo una mejor idea de cómo hacer la iglesia. ¿Sí? Y ahí podríamos seguir hablando acerca de muebles que se repiten, formas que se repiten, estructuras de cómo hacer la reunión que se repiten. Y básicamente eso es religión. Una estructura sin poder, ¿sí? Sin poder del espíritu, ¿sí? Cuando en realidad lo que hay que hacer es quitar esa estructura y caminar en los principios que el Señor estableció para la iglesia para que seamos un organismo vivo. Amén. Ahora, siguiendo avanzando, y aquí hay una imagen mucho más clara de lo que les estaba mencionando antes, tenemos lo estable entonces y la tendencia, cómo chocan, lo oficial
y lo que emerge en este caso pueden chocar o pueden fusionarse y ahí se produce una ruptura y una apertura. Y quise poner este versículo de Apocalipsis, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quise ponerlo para recordarme, decirle que a Dios nada de estas cosas, de estos movimientos de sistemas, le toman por sorpresa. Jamás a Dios le ha tomado por sorpresa la ruptura y la apertura de un sistema. Dios no está diciendo, oh, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde sacaron esta energía limpia que ahora está emergiendo? No, Dios no está asustado con eso. ¿Sí? Es importante que lo entendamos, Dios es soberano, porque por eso teníamos que ver acerca de dónde venía la autoridad finalmente. Dios permite cosas. No necesariamente está en completo acuerdo con esas cosas, pero sí las permite, porque hay un marco de libertad que le ha dado a la humanidad para que decidan su propio destino. Y entonces en este marco de libertad para que la humanidad decida su destino, Dios ha puesto a la iglesia para que sea sal de la tierra y evite la putrefacción. O sea, el agente de Dios es la iglesia, para evitar la putrefacción, para evitar que el pecado, la inmundicia, se tome todo lo que está alrededor. Pero para eso la iglesia tiene que estar sobre los sistemas, obviamente. Amén. Y no regirse por ellos. Entonces, está la ruptura y la apertura, que es un cambio sin retroceso, que nace de una tendencia, de algo que emerge. Por ejemplo, yo puse un ejemplo aquí que puede ser de interés para algunos de ustedes. ¿Cuál era una tendencia? Familias sin figuras paternas, sanas. Esa fue una tendencia que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando mueren muchos varones por la guerra, y al mismo tiempo las mujeres van al campo laboral, eso sería una tendencia. Falta hombres en las casas como figuras paternas sanas, porque los hombres que hay, sí habían, pero obviamente no eran sanos, digamos, no eran unas figuras paternas sanas. Y esto empieza a decaer, entonces y poco a poco viene a ser una tendencia que sigue cada vez en aumento, porque se empiezan a establecer ciertas culturas, ciertas formas que van a impedir que entonces las familias puedan recuperar estas figuras paternas. Sin embargo, la iglesia empieza a responder. ¿Y cómo empieza a responder la iglesia? Bueno, el Espíritu Santo empieza a traer movimientos de sanidad interior, empieza a traer movimientos que trabajan con la familia, iglesias, ministerios completos, que trabajan con las familias para poder restaurar no solo las figuras paternas, sino todo lo que hay alrededor de la iglesia. Pero obviamente esos ministerios, seguramente esos grupos, cuando empezaron con esto, eran el bicho raro de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es eso de la sanidad interior? ¿No? Este hermano es hereje, en fin. Todo eso, esas reacciones que a veces toman las estructuras que están eh, rígidas y que no pueden fluir. Entonces, eso sería una tendencia. Pero si vemos la tendencia, si empezamos a ver que hay una tendencia, podríamos entonces discernir. Si tenemos ojos para poder ver esa tendencia, podríamos discernir las siguientes rupturas y aperturas. O sea, cuando un sistema se está quebrando, y entonces podríamos decir, ok, se está quebrando esto, empecemos a echar ojo con esto, a ver qué podemos hacer. Busquemos al Señor con respecto a este elemento. Las siguientes rupturas y aperturas para trabajar en ellas. Esto requiere, obviamente, una mente sin ansiedad, un corazón sin ansiedad, que esté en reposo, que confíe plenamente en el Señor, obviamente, porque es imposible, digamos, ver cómo todos estos sistemas se derrumban. Si tú no confías en el Señor, te va a llenar de ansiedad. Para que el Señor te abra el corazón y puedas darte cuenta cómo todo es tan inestable, y no te llenes de pánico, primero tiene que haber un trato en el corazón para que esa persona confíe plenamente en el Señor y efectivamente sus pies estén sobre la roca. Amén. Se requiere entonces ese tipo de corazón. Una mentalidad multigeneracional, porque mucho de esto tiene que ver con generaciones que están hacia adelante, ni siquiera con la nuestra. Muchas de las cosas que va a tener que comenzar a hacer son cosas que emergen y que no van a llegar a un punto alto en tu vida. Va a tener que confiar en que el Señor está trabajando hacia el futuro. Y una mayor participación también de la iglesia como organismo vivo en medio de las comunidades. Amén.
Entonces, por último, y ya cerrando, ¿cómo podemos gobernar en medio de esa ruptura? Ya hemos ido explicando cómo funcionan los sistemas, ya hemos explicando qué es finalmente el ejercicio de esa autoridad. Y ahora, por último, y con esto, como digo, vamos acercándonos al final, ¿cómo podemos gobernar en medio de estas rupturas? Ok, y quiero mostrar tres ejemplos, así rápidamente. Daniel, Ciro y Esther como tres ejemplos de hombres de Dios que van a actuar con la autoridad que Dios les da, con la autoridad que Dios les entrega, para en diferentes momentos, y algunos producen una ruptura, producen una tendencia nueva, y otros se acoplan a una tendencia que ya está ocurriendo. Todas obviamente porque Dios estaba en medio. Y esto tiene que ver con pedirle al Señor, básicamente que nos dé sabiduría para poder entender cómo ejercer esa autoridad. Y aquí tomo este versículo de Segunda de Crónica 1:11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Fíjense, porque aquí Salomón no pidió sabiduría de lo alto, pidió sabiduría para gobernar a un pueblo, o sea, pidió que esa autoridad civil que le tocó a él llevar a cabo, poder hacerlo de forma sabia. Y la verdad es que sí, Dios le dio sabiduría de este mundo para poder entender, sabiduría de sistemas. Si uno se fija, va a encontrar que Salomón estuvo en el boom, o sea, fue el boom de Israel en ese momento. Y si vamos más atrás, aquí, creo, en esta imagen, claro, la expansión fue David. El boom, la parte verde fue Salomón. Pero después de Salomón comenzó la caída. ¿Por qué? Porque el reino de Israel como sistema del mundo no iba a escapar de lo que todos los sistemas poseen. No porque Jerusalén esté ahí, iba a escapar de lo que un sistema está condenado a hacer, o sea, cíclico. Y en ese sentido vino una recesión y luego vino una depresión. ¿Cuál sería la depresión? Cuando ya están divididos los dos reinos y el del norte está completamente, se empieza a, a corromper completamente al punto que después es tomado por otro pueblo y casi desaparece completamente. Y eso vendría a ser como la depresión de este sistema. Pero el boom estuvo en el tiempo de Salomón. Y fue el boom de un sistema, ¿sí? Quiero que se entienda. No es que era la sabiduría de la autoridad eterna, era la sabiduría de la autoridad terrenal, lo que Dios le entregó a Salomón. Pero él tuvo la decencia, digamos, y la buena ocurrencia de pedirle a Dios sabiduría para ese momento que él tenía que ejercer. Y Dios se la dio, esa es la verdad. Y en ese sentido, sí, es una buena oración. Obviamente Dios le agradó. Pero ahora vamos a los ejemplos, porque aquí vamos a ejemplos mucho más profundos que la actitud de Salomón, mucho más radicales y al mismo tiempo con buenos resultados, ¿sí? Daniel, por ejemplo, es una forma de ejercer autoridad con estos sistemas. ¿Cómo? A través de una intercesión profética. Cuando digo intercesión profética, quiero usar estos dos conceptos, aunque deberían estar de más, ¿sí? Porque toda intercesión en el espíritu, toda intercesión es profética, o si no, no es intercesión. Eh, ¿Cómo lo hace Daniel? Poniéndose en el lugar, tratando de entender el corazón de Dios, arrepintiéndose, pero también teniendo esta apertura espiritual para que Dios le enseñe qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, fíjense en Daniel 4:17, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, o sea que hay una autoridad más alta que la autoridad terrenal, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí hay una buena respuesta para aquellos hermanos que se preguntan a veces, oye, ¿por qué en este país salió un presidente tan nefasto, tan horrible? Bueno, porque Dios a veces escoge poner en un lugar al más bajo de los hombres, así, casi como una ironía, porque como diciendo, bueno, ese pueblo quiso eso, bueno, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Entonces dice, constituye sobre él al más bajo de los hombres. Pero lo que nos interesa a nosotros aquí es que el mundo como sistema puede operar en el ámbito del alma,
con las creencias, con la cosmovisión de la gente, tomando la cosmovisión de las personas y guiándolas hacia un lugar con el sentido común, por decirlo de alguna forma, de las personas, y también con la materia, con lo concreto, digamos, con lo financiero, digamos, con todo ese tipo de cosas. Pero la iglesia, que aparte puede también tomar esos dos ámbitos, lo material y lo del alma, tiene algo extra, tiene el poder moverse en el espíritu. Por eso es una intercesión profética, no es una intercesión basada en el alma, no es una intercesión basada en mi cosmovisión de esta época, no es una intercesión donde yo le empiezo a pedir, Señor, manda más centros comerciales, ni nada de eso. No es ese tipo de intercesión. Es una intercesión basada en lo que Dios dice y entonces pedir lo que Él dice que hay que pedir. Amén. Y esto mueve la balanza. ¿Sí? Esto puede mover la balanza en esa ola de los sistemas. Una intercesión profética puede hacer que ese sistema termine de crecer o termine de caer. Amén. Conforme a la voluntad del Señor, obviamente a lo que Dios está buscando de la iglesia en ese momento. La iglesia operando como Daniel para empujar una ruptura. ¿Sí? Ustedes saben que Daniel empujó una ruptura, empujó un tiempo. ¿Cuál era ese tiempo? El tiempo en que Israel saliera del cautiverio. Empujó un cambio de tendencia a través de su intercesión. Esther también es un caso distinto que nos puede servir como iglesia, porque Esther es la que se acopla a una tendencia que ya estaba en aumento, que ya estaba ocurriendo. ¿Cuál era la tendencia? Israel ya estaba moviéndose, ya estaba saliendo del cautiverio y Esther era del grupo que se estaba quedando todavía donde estaba el gobierno de los persas, que en ese tiempo gobernaban todo ese sector. Y bueno, usted conoce la historia de Esther, de cómo ella llega a ese lugar, cómo ella llega a ser reina. Pero quiero centrarme más allá de eso en cómo Esther se acopla a un momento de una tendencia que ya venía ocurriendo, no la produce ella, sino que ella es parte de esta tendencia para darle un impulso. Esther 2:20 dice, y Esther, según lo que le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. O sea, es una iglesia que está a veces en el campo más laboral. Es una iglesia que está en un ámbito propio de los sistemas del mundo. O sea, por eso es interesante esta parte. Dice que Esther no dijo que ella era israelita, sino hasta el momento preciso. ¿Sí? ¿Cuándo fue el momento preciso? Cuando ella demostró que era diferente a Basti. No antes. Cuando ella demostró que era distinta a lo malo, entonces ella dijo, yo soy esto. El problema es que muchas veces muchos hermanos cometen la equivocación de, digamos, pregonar por todas partes que ellos son cristianos sin primero haber demostrado que son gente justa. Y entonces, no, desgraciadamente ocurre lo contrario. Demuestran que son injustos y aparte pregonan que son cristianos. Entonces, obviamente eso es un gran problema porque lo que va a ocurrir es un rechazo. Ya hay un rechazo de parte del mundo a cualquier hijo de Dios, pero aparte de eso, una cosa es que te rechacen porque odian lo bueno, que eso puede ocurrir, como dice el Señor Jesús, que hablen mal de ti mintiendo, pero otra cosa es que digan cuando hablan mal de ti diciendo algo que es verdad. Y ese es el problema. Y en este caso, Esther se guarda, digamos, esa información hasta el último momento, hasta el momento que fue necesario. Quiero dejar en claro eso. Cuando fue necesario, ella lo dijo, antes no. De hecho, no lo habría dicho si no hubiese sido necesario. Simplemente habría actuado como Dios esperaba de ella. Pero para Esther llegar a ese momento, tuvo que primero prepararse, tuvo 12 tiempos de preparación. Segundo, necesitaba un Mardoqueo, o sea, una persona más experimentada que le ayudara en las diferentes decisiones, y esto podría ser una ayuda para los hermanos que están en lugares de preeminencia, sobre todo en lugares donde se está dando una tendencia mundial. Ya hablé de los ciclos, diferentes tendencias que se van dando. Necesitas tener cerca a un anciano, necesitas tener cerca, y no estoy hablando en términos de que te pases todo el día golpeando la puerta del pastor de la congregación. No, me estoy refiriendo a un anciano, un hermano experimentado que esté contigo. ¿Experimentado en qué? En buscar vivir conforme a la justicia de Dios. Amén.
tenía conexiones con Agai, Gai, en este caso, que no era judío, sino que era alguien que ya sabía cómo se movían en el imperio de los persas y entonces le ayudó a ella a moverse también de forma sabia. Y por último, cuidar a este tipo de personas nosotros como iglesia, y esto es un consejo para nosotros como iglesia y como congregación también, cuidar a este tipo de personas que están metidos en lugares de tendencia, en lugares donde las papas queman, como dicen acá en Chile, cuidarlos en oración, de personas que siempre van a aparecer a su alrededor con espíritus de competencia para tratar de echarlo a un lado, como en el caso de Amán, tratando de destruir al pueblo de Israel y en este caso, obviamente, tratando de destruir a Esther y Mardoqueo. ¿Por qué todo este cuidado? ¿Por qué todos estos puntos? Porque siempre cuando estás en un lugar que tiene relación con una tendencia, como Esther, cuando te está acoplando a un momento de cambio, cuando tú vas a ser parte de un momento de cambio, van a haber momentos críticos, ¿sí? Y si Dios te puso ahí es porque Él sabe que puedes hacerlo. Fíjese Esther 4:14, dice, porque si callas, le dijo Mardoqueo, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado a el reino, y ahí se está refiriendo al reino de los persas, ¿verdad? Entonces Mardoqueo le está llamando la atención a Esther porque ese puede ser el peligro. Cuando estamos en estos lugares donde la tendencia se está dando, podemos olvidarnos de nuestra misión real ahí. Nuestra misión no es solo ser parte de esa tendencia, nuestra misión es hacer la voluntad de Dios ahí. Y en ese sentido a veces nos va a tocar ir en contra de esa misma tendencia o de la corriente que todos están siguiendo. Y eso es lo que tuvo que hacer Esther y actuar rápidamente y con sabiduría. Entonces, espero que esto esté ayudando. Por último, ya el último ejemplo sería Ciro como instrumento para una ruptura. Ciro es la persona que Dios escoge para producir definitivamente una ruptura. Isaías 45:1. Curiosamente, Ciro no es israelita, no tiene idea de la ley, su conocimiento de Dios es pura fe, en el sentido de que Dios le habla y él cree, no está siguiendo una serie de reglas, cualquiera que lo viera, digamos, no consideraría a Ciro como alguien santo. Así que este caso es muy interesante porque estamos en el periodo de la ley y aún así Dios lo llama su ungido. Isaías 45:1 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no cerrarán. Amén. Y Esdras 1:2 dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Fíjense, lo primero es la profecía de Isaías dada cientos de años antes de que Ciro naciera, de forma muy específica. Y lo siguiente es Esdras en boca de Ciro hablando, y él dice, Jehová fue, el Dios de los cielos fue el que me ha dado todos los reinos de la tierra, o sea, él me puso aquí y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. O sea, llega él a un entendimiento de que Dios lo puso ahí para producir un cambio, una ruptura, otra tendencia distinta. ¿Cuál es ese cambio? Sacar al pueblo de la cautividad. Y van a haber personas, algunas, que cualquiera de nosotros no consideraríamos un anciano en la iglesia, un diácono en la iglesia, o como quiera llamarlo, a quien Dios va a ungir solamente para que actúe creando rupturas. Amén. Todo esto porque Dios tiene un plan. Y Él no está obligado a decirnos su plan. Sí, Él quiere decirnos su plan en la medida en que podamos aguantarlo. ¿Sí? Y lo va a hacer. De hecho, lo ha hecho. Vemos la escritura que lo hizo, pero también vemos la escritura que ese plan fue mostrado de poco en poco a través de los profetas. Así que preparémonos para ser flexibles en ese sentido. Abramos el corazón para ser flexible y poder entender qué es lo que quiere Dios. Entonces, Ciro es a quien Dios mueve para que él produzca una ruptura. Dios mueve a Ciro y Ciro produce la ruptura. Y algunas personas van a ser escogidas por Dios para producir esa ruptura. Amén. Y con esto termino y quiero decirle que Dios nos ha llamado a gobernar sobre lo inestable, a manifestar la autoridad eterna sobre los sistemas inestables, ¿sí? A manifestar la luz de Dios sobre estos sistemas inestables, y no debemos hacerlo con temor ni preocupados qué vamos a hacer mañana. Preocupémonos de poner nuestros pies en la roca,
porque es el lugar firme que no se moverá. Amén. Sea muy bendecido. Nos vemos en un siguiente video más adelante. Bendiciones.